Volvemos con Foro Médico hablando hoy de la Fundación de Ayuda al Cardíaco. Estamos desarrollando un tema muy interesante y obviamente que hablamos de los niños, pero también de los adultos, que muchas veces, como digo, somos ejemplos para esos niños que están en etapa de desarrollo. Y le preguntaba yo también en el corte acá a los profesionales si había alguna experiencia en algún país vecino sobre un proyecto de ley, una ley similar a la que estamos hablando, que es este proyecto que tiene la Fundación de Ayuda al Cardíaco, que en este momento está en una fase de ajuste y de corrección, digamos, como para ser presentado. ¿Hay esa experiencia? Claro que sí. Contamos con la experiencia, por ejemplo, del Japón, que cuenta con un programa que es muy parecido, es muy similar, en donde el sistema de salud también actúa casi de la misma forma como hemos explicado. Detecta al niño que se encuentra en una situación de riesgo por el peso que tiene y lo traslada al programa, a los efectos de que exista una intervención directa sobre esa situación que se está detectando y que está poniendo o que va a poner en peligro la vida del niño. O sea, sí tenemos experiencia internacional al respecto. Ya, o sea que no es algo nuevo, doctor. Así mismo. Sí. Es muy interesante, entonces, y han logrado, aunque si vamos a hablar del Japón, por ejemplo, ellos son súper disciplinados y muy estrictos en todo lo que se refiere a materia de leyes, así que me imagino que ahí se cumplen, ¿no? Pero por supuesto, pero yo vuelvo a reiterar de que nuestro país y el Ministerio de Salud Pública tiene todas las armas ya desarrolladas. Esta ley solamente busca articularlas y darles más fuerza al ser una ley, obviamente, y generar un fondo, como ya lo dijo Marcelo, para poder ejecutar esa intervención más puntual, ¿verdad? Otra cosa importante también es de que tenemos que tomar en consideración es que aquí el centro de todo va a ser generar también ese espíritu de alerta en los padres. Sí. Lo que pasa es que nosotros, yo siempre considero que nuestra sociedad, en lugar de ser proactiva, es reactiva, ¿sí? Cuando ya ocurre el problema, reacciona, y no antes. Entonces, creo que es momento oportuno, sobre todo al ver las cifras que usted está dando en relación a la cantidad de gente hipertensa, obesa, con diabetes y con síndrome metabólico, me imagino, porque abarca todas las enfermedades juntas, ¿sí? Obesidad, sobrepeso, hipertensión, diabetes. Entonces, ya esto tendría que ser reactivo. Por supuesto. Mire, hace muchos años que las enfermedades infecciosas dejaron de ser la principal causa de muerte de los pacientes. Ahora las enfermedades son de índole metabólica, cardiometabólica, ¿no? Y bueno, la verdad que todas ellas fueron un poquito invisibilizadas producto de la pandemia, pero ahora... O potenciadas también, claro, muchas. Potenciada en su esencia, pero invisibilizada a los medios. Totalmente. Entonces, fueron postergadas por los medios también. Entonces esos no dejaron de existir, siguen existiendo. Sí. Mira, justamente me viene en mente una conversación muy jocosa que la tuve con un referente de la cardiología mundial, que es el doctor Ricardo Iglesias, que decía, que es argentino, y que decía que, fíjate vos que hoy por hoy, ¿sabes cuál es el músculo más ejercitado por los jóvenes? Me preguntó. Lo cual respondí, no tengo la más mínima idea. Y él me dijo, los pulgares. Sí. ¿Cómo pueden ser los pulgares, verdad? No, y sí, fíjate vos, mis hijos están todo el día con el PlayStation, ¿verdad? Sí, totalmente. Dice, vamos a jugar al fútbol y quiere decir jugar al PlayStation. Al PlayStation, sentados. Sentados. Sí. Y nunca es solamente sentados. Ir a la guerra sentados, porque juegan esos jueguitos, ¿viste? Donde se matan entre todos con los helicópteros. Sí. Ellos son soldados, pero soldados sentados. Sí. Fíjate, o sea, existe toda una cultura que ha cambiado. La cultura del ocio, ¿sí? Es sentarte. Sí. Es sentarte y hacer actividades que tengan que ver con diversión, con amiguitos, pero sentado. Eso debería ser un signo de alarma ya rápidamente para los padres, ¿verdad? Que están tomando un estilo de vida equivocado, ¿verdad? El no tomar actividades recreativas que impliquen actividad física. Y hablamos de personas de 6, 7 años, 8 años a 40 años, porque hay hombres también, adultos, que juegan también PlayStation
Y Por que su supuesto. relax es quedarse en casa un fin de semana sin salir de casa, pero jugando la Play. Totalmente. Absolutamente. Hoy por hoy, si miramos nosotros, y vuelvo a repetir, son cifras que la podemos ver tranquilamente en la DIGES, el número de kilómetros hechos para ir al trabajo o para actividades de ocio es bastante bajo por la población paraguaya. Hoy por hoy agarramos, salimos de nuestra casa, máximo caminamos una cuadra, tomamos el colectivo, Sí, nos bajamos al trabajo, hacemos trabajo sentado de oficina totalmente. o en un ambiente no mayor a 40 metros cuadrados, cosas como esa. Sale del trabajo, vuelve a su casa, descansa acostado y bueno, el fin de Claro. semana descansa viendo tele. Y Totalmente. todo hace que tengamos realmente una actividad física bastante pobre. Ujú. Y eso nace ya desde la televisión con los niños y se potencia a continuar así en la vida adulta. Sí. Y hoy por hoy tenemos gente que realmente son alérgicos a los deportes o a la actividad al aire libre. Claro, ¿Verdad? claro. Obviamente Se perdió el tema del fútbol de la calle, el chico jugando, corriendo, ¿verdad? Jugando esos jueguitos tradicionales que lo hacíamos nosotros quizás, doctor, ¿verdad? O hasta nuestros hijos, creo que hasta que la generación de mis hijos que ya están bordeando los 30, hacían todavía esos jueguitos. Hoy día ya no existen El prácticamente. nativo digital, a lo que se denomina nativo digital hoy por hoy, Sí. tiene un estilo de vida mucho más comprometido desde el punto de vista cardiovascular que las generaciones previas. Y por eso es que debemos actuar ahora, doctor. Y con esto que Bueno. están haciendo ustedes, por ejemplo, es muy importante este proyecto de ley, estos trabajos comunitarios de capacitación, lo que el convenio que me comentaste, donde van a hacer a través de audiovisuales, concienciación. Eso es fundamental, sobre todo para que los padres ya tengan esa alerta de saber que sus chiquitos son una población de alto riesgo. Claro, Ujú. es absoluta. Yo creo que un país que no cuide a los más débiles, un país que está destinado a caducar en sus objetivos más altos. Doctor, yo no quiero desaprovechar tu presencia como profesional médico, porque estuvimos hablando todo de la fundación obviamente, pero no quiero desaprovechar para que en casa mamá o papá pueda escuchar también algo en relación a lo que es el sobrepeso y la obesidad. ¿Cómo, por ejemplo, se puede diferenciar el sobrepeso de la obesidad si yo tengo un niñito que me doy cuenta que está un poco gordito, pero a lo mejor a mí me parece que está gordito y todavía no sé que está ahí prácticamente en el límite de pasar, al límite de pasar a la obesidad? ¿Cómo nos damos cuenta? Bueno, el primer punto fundamental es que nosotros tenemos que concientizarnos en un punto que has dicho de una manera bastante sabia, y es el hecho de dejar de ser reactivos. Es decir, dejar de llevarle a nuestros niños al pediatra solamente cuando están enfermos, sino que también tenemos que llevarlos a un control. Los controles con el pediatra generalmente se miden todo lo que sea la antropometría. ¿Qué significa eso? La relación entre la talla y el peso. Y eso se busca, existen tablas con medianas, es decir, con el peso ideal para cierta estatura y edad del niño, que nos puede demostrar un poquitito si el niño está con sobrepeso, que sería un nivel por encima del peso ideal, o ya en una etapa de obesidad que tiene distintos grados, ¿no? Y la diferencia fundamental en ellos estaría en el grado y la fuerza de la intervención que debería realizarse. Pero debemos de poner otra vez comillas en que el sobrepeso ya implica una situación de morbimortalidad potencial. Y en la obesidad ya estamos hablando de una incursión mucho más profunda en ese aspecto negativo. Ya. Es más fácil modificar la conducta y los hábitos de un niño que de un adulto. Absolutamente, y eso es uno de los conocimientos universales los cuales sirven como pilar para el proyecto Mitanezain, que es justamente actuar en ese momento. Aparte, existen muchísimos otros estudios que demostraron que no solamente es más fácil cambiar la conducta a ese nivel, sino que también el niño obeso es el adulto que tiene muchísimo más propensión a ser más obeso con el tiempo. Claro. Dicho en palabras sencillas, si fuiste un niño obeso, tenés una tendencia mucho más alta de ser obeso
conforme pasa el tiempo en tu adultez. Y la expectativa de vida también es otra. Se reduce en forma exponencial. ¿A cuánto, doctor? Los números exactos realmente no los tengo en mente, pero fíjate que yo, por ejemplo, estoy en el departamento de cardiología del Hospital Nacional y hoy por hoy estamos haciendo cateterismos e intervenciones coronarias a personas de 38 años, de 40 años, ¿verdad? En los cuales ya son personas jóvenes en la plenitud de su potencial económico, intelectual, de vida social, y ya están con unos problemas cardiovasculares bastante serios, ¿verdad? Y ya al simplemente tener esas comorbilidades, ya su expectativa de vida se reduce radicalmente. Explicarle a la gente, doctor, qué sucede con el corazón cuando uno tiene sobrepeso u obesidad, cómo incide. Porque es como que de repente hay que volver a explicarlo mil veces para que la gente entienda cómo es que se tapa una arteria, cómo es que se obstruye y por qué yo puedo terminar con un accidente cardiovascular con tener mayor propensión al accidente cardiovascular si es que tengo sobrepeso u obesidad. Explicamos un poquito eso. Primero que nada, que el sobrepeso y obesidad, como siempre se dice, no es gratis. El sobrepeso y obesidad nace en una alimentación en exceso y en mala calidad, ¿verdad? Y esa alimentación generalmente tiende a aumentar ciertas formas de grasas, ¿verdad? Que son aquellas que se van acumulando en forma de colesterol y triglicéridos y tienen mucha afinidad por pegarse en las arterias del corazón y de todo el cuerpo. Conforme se van pegando estas arterias a esos lugares, van estrechando las luces de las arterias y van generando la disminución de la circulación a distintos órganos, que puede ser el corazón en forma de un infarto, a nivel de la cabeza, del cerebro, que puede ser un accidente cerebrovascular, o las piernas o el riñón, y así las distintas enfermedades cardiovasculares, ¿no? Por otro lado también, ese esfuerzo metabólico hace que se consuma en exceso ciertas acciones, como por ejemplo del páncreas, que genera insulina para quemar el azúcar, pero una ingesta increíble de azúcar, que es lo que aumenta el sobrepeso, también termina por acabar esa secreción de insulina y te lleva a conformarse la diabetes. Y la diabetes, como ya sabes, genera una afectación de todos los órganos, principalmente a nivel cardiovascular. Esto es en forma de factores de riesgo que llevan a patologías. Y también ya en el adulto obeso existe lo que se llama la cardiopatía del obeso, que consiste básicamente en las afectaciones del músculo miocárdico a partir de metabolitos que generan la oxidación de ciertos mecanismos intracelulares cardíacos que llevan a una disminución de la fuerza del corazón con el tiempo y favorecen a los procesos trombóticos. ¿Qué quiere decir eso? Favorece a las pequeñas microobstrucciones que con el tiempo van causando la dificultad de respirar o los infartos, sin contar que para ser un poco grotesco, ¿verdad? Que las panzas enormes evitan un poquitito la excursión diafragmática y generan apnea del sueño. El hombre que ronca y deja de respirar por un lapso de tiempo, que lleva a hipoxia, es decir, a disminución de la concentración de oxígeno que llega a los órganos, y eso genera una complicación. Como verás, terribles. Y como le digo a mis pacientes, las enfermedades del corazón en gran parte entran por la boca. Entran por la boca y bueno, y trasladamos toda esta descripción al cuerpito de un niño de 7, 8, 9 años que ya está debutando con un sobrepeso, con una obesidad, y a lo largo del tiempo, imagínense ustedes cómo puede estar ese corazoncito y todos los problemas que se irán sumando a lo largo de su vida. Así que es un tema como para instalarlo esta noche y trabajarlo, y los felicito. Felicito a la Fundación por ocuparse de esto, por preocuparse de esto y ocuparse, porque muchas veces nos preocupamos pero no nos ocupamos. Así que ahora nos ocupamos también con ustedes. Vamos a ir al corte, me permiten, un corte brevísimo y ya volvemos con la última parte del programa. Vamos a hablar de las capacitaciones que tiene prevista también la Fundación a lo largo de este periodo. Vamos al corte y volvemos.